¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. Agradecemos a Dios este momento de poder reflexionar en su palabra y de poder compartir con la gente que de todas partes del mundo puede acceder a este programa del otro lado. Pedimos una bendición especial para cada uno y la asistencia del Espíritu de Dios para que nos guíe. En este programa vamos a hablar sobre las profecías de Dios. Creo que normalmente la gente entiende qué es una profecía. Es algo que se anuncia por anticipado que va a ocurrir. Pero comprender qué significan las profecías para el pueblo de Dios, las profecías de la Biblia para el pueblo de Dios, es mucho más abarcante. Y para entender esto, tenemos la grata compañía del pastor Mark Chambers. Le agradezco mucho que se haya dado el tiempo y la voluntad de ayudarnos. Muchas gracias, mi hermano Caleb, por la invitación. Estoy alegre para estar contigo y también para compartir con tu audiencia hoy este tema tan importante, tan maravilloso. Bien, para iniciarnos en este tema, tenemos un versículo de Proverbios en el capítulo 29, en el versículo 18. Dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. En otras versiones dice, el pueblo perece o el pueblo se disipa. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Me impactó en estas dos líneas tan escuetas cómo la Biblia resalta el tema que define al pueblo de Dios, el guardar los mandamientos y el tener el testimonio de Jesús, que la Biblia explica que es el espíritu de la profecía. Realmente son dos condiciones que han acompañado al pueblo de Dios desde Génesis, desde la creación. ¿Qué es la profecía? ¿Qué significa la profecía? Tanto a nivel general para el pueblo de Dios como a nivel particular como cristianos. ¿Qué le llamaría la atención como para comentarnos del significado de las profecías? Es interesante como este versículo, Proverbios 29, 18, es traducido en diferentes versiones. Por ejemplo, en el King James dice, sin visión el pueblo perece. Aquí la palabra es profecía. Entonces, profecía implica visión, implica revelación. Es algo que es una visión que recibimos de Dios, que afuera de Dios no podemos tenerlo. La profecía implica revelación, implica iluminación. En el libro de 2 Pedro habla sobre la profecía como algo que alumbra. Como una antorcha. Una antorcha que alumbra el corazón y con una luz específica, hay un enfoque específico en todas las profecías. El único que conoce el futuro realmente, el futuro está en las manos de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando Juan es transportado al trono de Dios, se ve que el único que puede acceder al rollo que está sellado con 7 sellos y que nadie lo puede abrir, es Jesús. Y en ese rollo está la historia de la humanidad y de cada uno de nosotros. Y está en sus manos. Esto tiene un significado muy fuerte. Sí. Y no sé si usted comparte, pero yo lo que veo es el amor de Dios, el gran amor de Dios que acompañó al hombre desde Génesis, desde Adán y Eva cuando pecaron, cuando Dios los tuvo que echar del Edén porque no puede convivir con el pecado, pero ya les prometió un Salvador. O sea que las primeras generaciones, nuestros primeros padres, ya vivían teniendo en las profecías de Dios
una visión, como dice, un norte, esperando eso. Desde el principio siempre tenemos en las profecías también una promesa de que Dios está al control. Sí. Es bien común que hoy en día, cuando utilizamos la palabra profecía, que limitamos su significado a predicciones. Pero la palabra profecía embarca más que predicciones, aunque las predicciones son un aspecto muy importante en profecía. Profecía actualmente es el entregó a la palabra de Dios. Él entregó a la palabra de Dios en todas sus facetas, en mandos, en advertencias, en promesas. Y el aspecto de predicción tiene que ver con promesas, porque Dios está diciendo algo que es por venir. Pero al fondo de todo, al centro de todo, la palabra de Dios viniendo, porque el rol profético es para hablar para Dios o para comunicar la palabra de Dios en lado de Dios como representante. Entonces todos los profetas en una forma u otra estaban proclamando palabra que viene de Dios. Dando expresión al corazón o la mente de Dios. Entonces, en esa forma, sentido amplio, tenemos la profecía. Y cuando el apóstol Pedro habló sobre la profecía, no estaba limitándose a solo las predicciones, pero estaba hablando todo lo que fue inspirado, toda la revelación. Dios revelando sí mismo, revelando su corazón y a hombres en una forma que nosotros podemos apreciar y recibirlo. Se asocia la profecía al testimonio de Jesucristo, o sea, a todo el Evangelio, ¿no es cierto? Exactamente. Pero bueno, la profecía es como algo agudo, como algo donde Dios muestra su poder de conocer cómo el flujo y reflujo de todas las cosas va a producir algo y es tan milimétrico, es tan inmenso el poder de Dios en poder conocer cómo se van a dar las cosas, que es una manera de mostrarnos cómo Él gobierna y cómo Él gobierna desde una posición de omnipotencia, desde una posición de conocerlo todo y de poder abordarlo todo. Exactamente. Cuando yo miro en 2 Pedro 1, versículo 19, ahí encontramos lo que el apóstol Pablo dijo. Tenemos también la palabra profético más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, muy, muy importante ese ministerio profético, o el testimonio, porque la profecía, el propósito de la profecía es claramente definido cuando vemos en Apocalipsis 19. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces está mostrando la motivación del Espíritu Santo en dar profecía, en dar revelación. ¿Cuál es su motivación? Para revelar la verdad sobre Él, quien el Padre está enviando para representar a Él. Jesús dijo lo mismo en Juan capítulo 5, 39, cuando Él dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellos os parece que tenga vida eterna. Él no estaba enseñando que tenemos vida eterna en las Escrituras, pero Él estaba diciendo a los fariseos, ustedes piensan que ahí va a encontrar la vida eterna, pero ellos... El propósito de las Escrituras es, ellos son los que testifican a mí. Entonces está mostrándonos que el testimonio de Jesucristo está en todas las Escrituras. Y es que en el conocimiento de Dios está la vida eterna. Exactamente. Sin habernos puesto de acuerdo, usted me sacó prácticamente las placas que vienen en adelante. Yo también había elegido Pedro.
y había elegido el texto que usted ha recitado, pero venimos de hacer un par de programas que tienen que ver con la unidad de la iglesia, la preocupación de Jesús para que sus discípulos sean uno, cómo oró al Padre y cómo Jesús dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y con preocupación reclama al Padre de una manera, ¿no es cierto?, no un reclamo de mal gusto, sino un reclamo de amor, diciendo yo he cumplido todas las cosas que hemos acordado, porque Jesús vino a cumplir algo que había acordado con su Padre, y entonces ahora te pido la retribución de esto, que es que me des a aquellas personas que ya me los habías dado de antes de la fundación del mundo, o sea, que ya estaba planificado el sacrificio de Jesús y todo, y que el Padre ya sabe cuáles son sus hijos. Y bueno, que me los des para que donde yo esté, ellos también estén, y bueno, y para que sean unos, para que el mundo crea, y toda esa oración de Jesús. Y ahora vemos ese mismo sentimiento, ese mismo pensar en Pedro. Es como si Jesús estuviera hablando. Cómo me dejó la piel de gallina, cómo Dios contestó esa oración de Jesús. En el momento que Jesús ora esto, los discípulos estaban viendo cuál iba a ser el mayor, si Jesús en vez de morir en realidad creían que quizás iba a ocupar el trono terrenal y cuál iba a ser sus ministros de mayor poder. Y tenían pecados de egoísmo, de soberbia, de cómo todo esto quedó atrás, cómo Dios contestó esa oración. Es extraordinario y esto nos da esperanza de que también la contesten nosotros, porque Jesús dijo, no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Vamos con la lectura de la placa, dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Son las mismas palabras por las que Jesús había orado y que Jesús había afirmado esto de que en el conocimiento de nuestro Señor Jesús tengamos gracia y paz, pero no solamente es gracia y paz. Vemos después, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces yo lo que leía en este texto es cómo el conocimiento sobre el cual se hace énfasis más de una vez, dice, para que llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Es lo mismo que Jesús cuando decía que íbamos a tener vida eterna en el conocimiento del Padre y en el conocimiento de sí mismo. Y Pedro le da un cable a la práctica, al día a día de la iglesia, y entonces dice que a la fe teníamos que añadirle con toda diligencia virtud, conocimiento, o sea, seguir profundizando en lo que Dios nos da, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Son cosas que intervienen en nuestras relaciones de todos los días. Y sigue diciendo,
Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace énfasis en practicar esas cosas para poder tener frutos. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esas cosas? Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Interesante. No es un conocimiento teórico. Sí. Hacen énfasis en un conocimiento que debemos profundizar en él, pero a la vez debemos ir practicando esto de que debe inundarlo todo el amor. El amor, la fe, la paciencia, el dominio propio. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay una verdad presente, que era presente para ellos y que hoy también es presente para nosotros. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora, qué inmensa es la relación con Jesús. Jesús oraba al Padre preocupado porque Él ya se iba al cielo. Decía, Padre, yo los estoy dejando. Y Pedro dice lo mismo. Dice, Jesús me ha dicho que pronto voy a morir. Jesús le había dicho a Pedro que iba a morir, que lo iban a capturar y que lo iban a matar. Pero Él está preocupado, al igual que lo estaba Jesús en su momento, para que sus hermanos no olviden estas cosas. Y de ahí sigue, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió del Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, que fue enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Se refiere a la transfiguración de Jesús. Y acá vemos esa cadena de oro que el Padre expresa su total complacencia en el Hijo. Y no solamente esto, en ese momento Jesús se transfiguró ante ellos y ellos pudieron ver su gloria, que era la gloria del Padre, a Jesús totalmente glorificado. Y entonces Pedro les dice, no les estamos contando un cuentito, les estamos diciendo lo que hemos visto y que hemos visto y oído. Ellos vio, sus ojos estaban involucrados, sus oídos, porque escuchó la voz. Todo su cuerpo fue inundado con esa luz caliente, yo imagino. La luz transmite calor. Ellos todos sus sentidos estaban involucrados ahí en esa realidad. Pero Él dijo algo, que hay algo más que eso. Aunque no era un fábulo. Aunque tiene la prueba que era realidad, que ellos experimentaban. Ellos mismos experimentaban algo. Él dijo que hay algo más que nuestra propia experiencia. Y que podían comprobar todos los otros que no habían pasado por esa experiencia, sí, pero que la podían comprobar. Sí. Y se refiere a la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como decía usted. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Eso es hasta la venida de Jesús, en gloria y majestad. O sea, hasta que todos puedan ver a Jesús como lo vio Pedro glorificado. Sí, pero en un sentido, en una forma previa a la manifestación de Cristo en gloria,
es lo que debe ocurrir en nosotros. a nosotros, que el lucero debe salgar, debemos ver a él como la gran perla, el gran tesoro. Así él salga en ese momento como lucero de la mañana en nuestros corazones, porque captiva a todos los cuerdos de nuestro afecto. Nos conmover a sumisión completo al amor perfecto. Como pasó cuando Jesús oró, y después vemos a Pedro en el mismo lugar de Jesús, hablando de la misma manera, o sea, había nacido el lucero de la mañana en Pedro, en su corazón. Sí, exactamente. Eso, por eso vamos a poder deleitarnos en su venida. Porque si no tenemos deleite en Él quien viene, pues entonces, ¿por qué estamos buscando? ¿Qué significa el día del Señor para nosotros? El profeta pregunta eso. ¿Qué es el día del Señor para ti? Va a ser un día de oscuro y no de luz. Si no tenemos nada que ver, si no tenemos un enlace al nivel al corazón con Él que está prometido, que es prometido para volver en gloria y poder. Entonces el día del Señor no significa gozo. Entonces el lucero salga en el corazón primero. Amén, amén. Y ya Pedro, iluminado por Dios, hace una aclaración que es muy valedera y sin que sea una profecía, Dios lo ilumina porque iban a haber muchas falsas interpretaciones de las profecías. Y entonces Pedro dice, ojo, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Interesante, porque ¿cómo entonces distinguimos una interpretación privada y una profecía? ¿Cómo? La diferencia es inspiración. La profecía viene por inspiración. Y la diferencia es la voluntad que está supremo. Ninguna profecía viene por la voluntad humana. Significa que en la experiencia de la inspiración, la voluntad humana debe estar sujeto. Debe estar sometida. Entonces, para ver una interpretación privada, debe haber una condición que está opuesta a la inspiración, que es contrario a la inspiración. ¿Qué es eso? La voluntad humana surgiéndose en exaltación, en supremacía, tratando para pisotear la voluntad divina. El hombre buscando la gloria en vez que sometiéndose para que Dios sea glorificado. Entonces, ahí encontramos interpretación privada. No está diciendo que es por números que discernimos la interpretación. Eso no es lo que el versículo está diciendo. Que discernimos la verdad por la inspiración, por el movimiento del Espíritu Santo sobre corazones y voluntades de hombres santos. Amén. O sea que el Espíritu es quien reveló la profecía y lo vemos en Apocalipsis cuando Dios Padre le da la revelación al Hijo, el Hijo al ángel Gabriel y el ángel Gabriel a Juan, están involucrados y no está y vemos, bueno, no me quiero adelantar, pero ya vamos a ir viendo cómo los tres seres, las tres personas de la divinidad están involucrados en darle las profecías al ser humano. Y por el Espíritu Santo es como se inspiran y por el Espíritu Santo también es como se entienden. Si no, sí, nunca podríamos llegar al entendimiento. Sí, es maravilloso como Pablo presentó el mismo concepto en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando él dice que todas las escrituras son soplado por Dios, son por inspiración. Pues voy a leer.
toda la escritura es inspirado por Dios. Inspirado, la palabra original ahí, traducido literalmente, es un Soplo. soplo. Y está llevándonos a un pensamiento desde el principio de la existencia del hombre. El cuerpo humano formado, pero sin conciencia. Pero a través del soplo, él llegó a conciencia, llegó a conocimiento, llegó a la realidad. Entonces, así somos. Sin el soplo del Espíritu, sin la actividad del Espíritu Santo, nadie tiene revelación de Dios. Y como el hombre no puede alcanzar a conocimiento de Dios solamente por descubrimiento o por escudriñar, el hombre quedó en tinieblas en respecto a Dios si Dios mismo no envió su Espíritu para mover sobre nuestra conciencia y para traernos a conocimiento. Entonces, todas las escrituras son por inspiración. Lo que pasó es que esos hombres normales fueron iluminados, fueron inspirados, sus mentes, sus conciencias fueron despertados a la realidad o a realidades sobre su Creador. Y ese para mí me demostró la actitud que yo debo tener. Humildad. Sí, la actitud que yo debo tener si yo quiero que esta palabra sea provechoso personalmente para mí. Porque la profecía nunca viene por la voluntad humana. Pero hombres santos hablaron Son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ese ambiente de inspiración? Es un ambiente donde la voluntad humana está unido a la voluntad divina. No los dos peleando por supremacía. Sujetos. O no los dos están estando en el lugar igual. No. Hay un lugar para una voluntad suprema, y esa voluntad es la voluntad divina. Y hay un lugar para la voluntad humana, y eso es en la postura de sumisión, siendo atento, dispuesto a ser alimentado, enseñado, guiado. Entonces, si yo vino a este libro, si vino a cualquier profecía, debe tener la misma actitud que estos hombres tenían, si voy a tener provecho de la profecía. Porque es el mismo Espíritu y Él quiere llevar no solo a los profetas, pero Él quiere llevar a los que también reciben la profecía al mismo final, sumisión a la voluntad perfecta de Dios. Y hay como una cadena que baja de Dios a los profetas, de los profetas a nosotros y de nosotros a otros. Sí. Una cadena de amor de Dios y también de orden. Amén. ¿Qué más dice la Biblia? En Juan 14 dice, ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. Las profecías tienen un rol muy importante en nuestra fe. Bueno, como veníamos hablando, en nuestro conocimiento de Dios, pero el ver cómo las cosas que Dios nos ha dicho con tanto tiempo se van cumpliendo al pie de la letra, nos da fe. Y esto está bien, es uno de los roles que está previstos para la profecía. Y en Amós 3 también hay un texto muy poderoso que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Qué impresionante que Dios sea tan abierto para con nosotros, tan insignificantes, de llegar a no hacer nada sin revelarnos lo que Él hace. Es algo, Sí. es algo de un amor, de una transparencia, es algo insólito prácticamente, pero es real. Sí, yo capturo algo similar, ¿no? Que la revelación viene en relación. La motivación para la revelación es la relación. Es una expresión de su amistad.
es una expresión de su apreciación, es una expresión de su favor. No es mecánico, no es una cosa sin razón. Cuando Jesús dice, ¿he de encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando sé que Él me va a seguir y que va a mandar a su familia que me siga después de sí, y que van a ser benditas en Él todas las naciones y todas las familias de la tierra. El compartir sus secretos a sus amigos. Mira, algo que para apoyar, a fortalecer eso. Otro versículo en Salmo 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que temen, y a ellos hará conocer su pacto. En inglés dice, the secret of the Lord is with them that fear him. El secreto del Señor es con ellos que tema a Él, y a ellos Él va a revelar su pacto. Extraordinario. Y luego dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Qué quiere decir esto? Ahí ver que la profecía está íntimamente ligado a la expresión, las expresiones del Señor. Entonces, si el Señor habla, ¿quién no profetizará? Porque el Señor está hablando a través de intermediario. Esa es profecía. La expresión del Señor, la expresión del Creador que viene por medio de un intermediario. Esa es profecía. Pero no es una cosa endeble que me dio la impresión de que Dios quiere esto. No, es algo terrible, es como el rugido de un león, es algo que no tiene, digamos, duda, es algo que viene con todo, es como un tifón que sopla y que lleva al profeta de una manera, digamos, poderosa. Amén, excelente esa ilustración. Bien. Y bueno, Daniel y Apocalipsis son los libros por excelencia proféticos, aunque la profecía está en toda la Biblia. El libro de Isaías, el libro de Ezequiel, hay un ADN profético, hay una voz de Dios que llegamos a conocer, que llegamos a palpar y que es necesario que todos nuestros hermanos puedan conocer. Pero la frutilla del postre está en Daniel y Apocalipsis porque son profecías que se refieren a, que desnudan, digamos, que muestran el trono de Dios, que muestran cómo se van a dar las cosas en este mundo de una manera sumamente nítida y que Dios manifiesta con tantos años lo que iba a pasar en nuestros días. Y por otro lado, esto que tiene las profecías de la Biblia, que hay algunas muy puntuales que son para una época determinada, pero la mayoría tienen distintas aplicaciones. El libro de Apocalipsis tenía aplicaciones para el momento en que fue dado, en que estaban siendo perseguida la iglesia y que necesitaba un bálsamo, que necesitaba un apoyo, que necesitaba seguridad. Y es tan válido para nuestro tiempo de hoy y para la crisis que va a venir, el tiempo de angustia. Estamos frente al tiempo de angustia y necesitamos un sustento, necesitamos una solidez que nos los va a dar incorporar en nosotros, tener el conocimiento real, el conocimiento total, el estudio, el comentar, el hablar, el enseñar, el aprender, el saber qué es lo que entendemos y qué es lo que no entendemos, porque a veces hay algunas pequeñas partecitas que quizás no entendemos y que Dios en el momento preciso nos los va a revelar. Y como Dios tiene su revelación y tiene sus profetas
y tiene su gente, sus hijos, que meditan en estas cosas y que las dan a conocer, también está la sinagoga de Satanás, que trata de envolver esto en una distorsión, en un significado que no tiene. Hoy por hoy tenemos que ser conscientes de que en general la gente ve al Apocalipsis como un libro enigmático negativo, como un libro que siembra miedo, como un libro que no se puede entender. Que insinúa confusión, ¿no? Claro. Porque no entendemos. Y como prácticamente como algo que trae cosas malas, a lo que le tenemos miedo. Cuando el significado y lo que encontramos en Apocalipsis es todo lo contrario. Feliz los que estudien este libro. Somos felices en el Apocalipsis. Aunque en el Apocalipsis se revelan las cosas terribles que van a venir, también se nos da la fuerza y la preparación para soportarlas. Caleb, es una reflexión, la actitud en general de ese libro, a personas en general de este libro, es una reflexión de la rebelión del ser humano, nuestra naturaleza corrupto. Porque, por ejemplo, en los días de Noé, Dios da su arco iris como señal, ¿no? Como pacto de amor. Como pacto de amor. Yo no voy a destruir el mundo otra vez con agua, eso. Pero como la gente tomaba eso, ellos ignoraban la buena noticia que el arco iris dictó y siguen miedo. Dice, no, pero no podemos confiar en lo que Dios dice porque quizás Dios no sabe cuál mal vamos a estar y otra vez Él va a ver y va a arrepentir. Es impresionante. Todavía no se había muerto Noé. Sí. Todavía no se habían muerto los hijos de Noé. Y ya estaban construyendo la Torre de Babel. Exactamente, ¿ves? Entonces, la Torre de Babel es un símbolo de la enemistad humano contra Dios. La enemistad que el ser humano tiene contra Dios. Y ese nos lleva a Él a presentar o a mirar sus promesas y tu palabra como una piedra de tropiezo, algo que no debemos confiar, algo que no debemos abrazar. O utilizar aún la expresión apocalíptico, es solo destruccional. Eso no, cuando hablo sobre algo apocalíptico, es que seguimos en la misma Babel, en la misma confusión, en la misma Babilonia, donde el hombre se cree suficiente, donde el hombre cree que puede hacer algo fuera de lo que Dios ha indicado. Sí. Y lamentablemente Dios se va a tener que reír de esta gente. Hoy estamos con el cambio climático. El hombre se cree que puede hacer algo contra el cambio climático. Cuando en realidad está profetizado por Dios lo que va a pasar con el clima, y el hombre desafía a esa profecía que Dios ha dado, y realmente es ridículo, ¿no es cierto? Sin duda, no hay duda que en la profecía hay amenazas y también promesa de destrucción, pero eso no es la suma de la profecía. Eso no es la razón por qué tenemos la profecía, es para advertirnos, para huir la ira venidera. No está ahí para que vemos la ira y siguiendo la ira y caemos en la ira. Porque sabemos cuando estamos manejando un moto o una bicicleta, el lugar donde pone su mirada, ahí va a estar. Entonces, si estamos andando en un camino estrecho y hay precipicio ahí, y por mucho miedo del precipicio y comenzamos a mirar el precipicio. Hay que mirar el camino, no el precipicio. Vamos a caer ahí. Entonces, aunque hay en la profecía mismo advertencias para evitar, para huir la ira. No es una llamado, no es una llamada que seamos consumidos
y solo está mirando eso. No, no. Dios quiere que entendamos. Dios es un Dios de amor. Él está llamándonos, Él está demostrándonos el camino bueno y está animándonos. Y también, Él también de verdad, como cualquier buen padre. Dios nos advierte Sí, de las cosas que van a pasar en la madurez del mal y en la finalización del mal, pero nos dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la ira que va a venir. amén. O sea, nos ofrece una salida, nos ofrece salvación, Amén. como algo preeminente en el Apocalipsis. Para empezar, los primeros versículos del Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es algo que es actual desde que se dio hasta el fin de este mundo. Y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Podemos ver con el estudio del Apocalipsis que ese ángel era el ángel más importante del cielo, el ángel Gabriel. Sí, iba a decir algo, pastor. Sí. Yo quería decir que en ese libro hay muchas cosas y podemos alcanzar a algo. Si leemos, vamos a recibir algo. Pero podemos también leerlo y perder mucho si no leemos correctamente. El libro anunció el objeto principal, el enfoque principal, la revelación de Jesucristo. Podemos leer Apocalipsis sin ese enfoque y no significa que no vamos a recibir nada. Pero vamos a recibir poco. Pero vamos a perder mucho. Vamos a perder mucho. Si en nuestra lectura no vemos a Jesús como la perla de del gran precio, como el tesoro de nuestro corazón. Si no estamos ahí tratando para ver qué el Padre quiere revelar a nosotros sobre su Hijo en esta situación, en este capítulo, en esta visión, salimos con algo quizás, aún podemos estar alardando lo que hemos sacado, sacado, pero salimos como mendigos todavía. Salimos perdiendo mucho. Entonces, aunque el libro también tiene un diseño para revelar las cosas que es por venir, aún este conocimiento del futuro no significa nada si no conocemos a Jesucristo. Porque el que conoce el futuro sin conocer a Jesucristo tiene un conocimiento que está llevando a él a temor. Porque sabemos cómo es que va a venir una final de todo y ¿dónde está la esperanza? La esperanza no está en el conocimiento de los eventos mismo, en sí mismo. Pero la esperanza es conociendo cómo las cosas van a terminar, pero nuestra esperanza es en Él, que el Padre había enviado. Y dice que la vida eterna es conocer a Él, el Padre, y a Él quien Él había enviado. Entonces, un principio elemental para poder entender la verdad del Apocalipsis y para que nuestro gozo sea cumplido, que Amén. Es el deseo de Dios al revelarnos. Una cosa que también es importante desde el punto de vista práctico es tener una vislumbre de todo el libro en general. A veces nos pasa que nos enredamos en un versículo que no entendemos o en alguna cuestión simbólica que no entendemos. Y como cuando armamos un rompecabezas que vamos acomodando las piezas y cuando no encontramos una pieza seguimos por el otro lado y al quedar menos piezas después es más fácil encontrar la que nos estaba faltando. Con el Apocalipsis también pasa lo mismo.
Mi padre ha sido una persona que ha sido utilizada por Dios para llevar a mucha gente a los pies de Jesús, y yo desde chiquito oía cómo él daba las profecías. Pero una vez mi madre me llamó, me hizo sentar y me dijo: a ver, vení, que quiero hacer un repaso general del Apocalipsis con vos. Y entonces agarró y me mostró un repaso general del libro. Y eso hasta el día de hoy me sirve, porque tener una visión general hace que después, cuando estudiamos de manera particular, tengamos menos miedo a perdernos y a encontrarnos con que no entendemos algo y frustrarnos, sino como un principio primordial, como decía usted, es ver a Jesús y ver sus intenciones y ver esa generalidad. Y entonces después meternos particularmente en cada cosa e ir dejando las cosas que no entendemos para que se vayan aclarando a la luz de otras, o para que Dios en su momento las vaya aclarando. Sí, y en lado de eso, quiero dar un pequeño resumen como el libro reveló a Cristo Bien. en diferentes lugares. Por ejemplo, en capítulo 1 vemos a Cristo en relación al tiempo, ¿no? Como el que es y que era y que ha de venir. Capítulo 1, versículo 4. El libro también muestra a Cristo como actúa con relación a las iglesias, desde el capítulo 1, versículo 9 al capítulo 3, 22. También como Cristo relaciona a la tribulación. Cuando dice Cristo en relación a las iglesias, es extraordinario, ya lo vamos a ver literalmente, pero nos adelantamos con los comentarios, cómo las iglesias se simbolizan en el Apocalipsis con candeleros, con antorchas, con luces, y dice que Él está en medio de ellas. O sea, luz del mundo. Él está ahí viendo que no se apague esa antorcha. Y dice que tiene en su mano las 7 estrellas de las 7 iglesias. ¿Y qué son esas 7 estrellas? Son 7 ángeles, 7 mensajeros, los dirigentes de esa iglesia. Él los tiene en su mano. Interesante eso, ¿no? Porque Él mismo dijo, yo soy el luz del mundo. Pero en otra ocasión Él dice, ustedes son la luz del mundo. En esa ilustración vemos esa relación. Hay luces pequeños, pero depende de Él quién es el lucero, el verdadero lucero de la mañana, para mantenerlos brillando. Él que manejó la luz en todos los siglos de su iglesia. Perdón que lo interrumpí, siga sí. con lo que venía. Sí. También mostró cómo Cristo actuó en el reino milenial, en capítulo 20, versículo 1 al 10. Y cómo Él va a introducirnos a la eternidad, la introducción a la eternidad en capítulo 20, versículo 11 al capítulo 22 al 21. Es un resumen del perspectivo de la revelación de Él que el libro anuncia. Y eso es bueno para tener eso, cómo está presentando. Por ejemplo, también el libro también presenta a Cristo como el soberano de los reyes de la tierra. En capítulo 1, versículo 5. Presentó a Cristo como el esposo y la cabeza de la iglesia, en capítulo 2 al 13 y 22, con las iglesias, ¿no? También en capítulo 5 presentó a Cristo como el león del tribu de Judá, el victorioso, el que nadie puede enfrentar y ganar. Pero también presentó a Él como el cordero, como inmolado. Y es interesante porque conectado con la proclamación del león del tribu de Judá, que es victorioso y impregnable en su fortaleza,
Él está presentado en la visión, en el anuncio como león, pero en la visión como cordero, como Él venció. La autoridad En mayor humildad, se le en da el humillación. haber sido un cordero. Qué extraordinario. Maravilloso. Porque el enemigo viene como león rugiente para dominar el mundo con miedo y temor. Pero el Redentor y el que da libertad a los cautivos viene sometiéndose aún a este tirano, sometiéndose a su injusticia, porque murió condenado cuando él mismo es afuera, encima de la condenación, pero él sometió a todo vergüenza, a todo, todo abuso, pero salió victorioso. Es misterioso. Por eso es una autoridad, es la suma de toda autoridad, porque tiene autoridad por ser Dios, pero también tiene una autoridad moral por ser humano, Sí. porque nos juzga, porque es nuestro creador y porque es nuestro Dios, pero también nos juzga porque es uno como nosotros. O sea, no nos va a juzgar un Dios que está allá arriba y que no sabe lo que es vivir en este planeta, tener las penurias que tenemos, los problemas que tenemos. Nos juzga a alguien que vivió todo lo que hemos vivido nosotros y mucho más. O sea, Sí. quien se sometió al extremo a todas las tentaciones y a todos los dolores que podemos tener nosotros. Y a ese extremo que usted está presentando es maravilloso, porque por eso Él tiene derecho no solo a ser soberano en cielo o en la tierra, pero a todo bajo la tierra, porque Él se hundió a los suma, al más bajo, las regiones más bajo. Él entró en la muerte mismo, en el sepulcro, para ejercitar y demostrar su autoridad sobre todo, aún sobre la muerte y el sepulcro. Él es presentado como el sumo sacerdote en capítulo 8, 3 al 6, y el rey y juez en capítulo 19, 11 al 20, al versículo 15 del 20. Cristo es el gran objeto de este libro. Amén. Siguiendo con el capítulo 1 de Apocalipsis, dice: quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, Juan, de todo lo que ha visto. Juan es el elemento humano que no es casual, ¿no? Es el discípulo del amor, es uno de los principales discípulos de Jesús que es usado para esto. Y Juan relata palabras que le han sido inspiradas por Dios. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza aquí en el inicio del libro que no es casual, es una motivación para todos, no es para los eruditos, no es para los pastores, es una motivación para todos. Y si Dios nos motiva de esta manera, es porque hay un deber de cada uno de nosotros de conocer esto. Y Sí. Y es maravilloso esa expresión, bienaventurado, porque está diciendo Felices. feliz. Viene del griego markurion. Los felices van a ser los que leer. Y es interesante como tanto desconfianza que el hombre tiene en la palabra de Dios, que Dios dice algo y pensamos otro. Muchos en el mundo, aún en la iglesia, no quieren leer ese libro. Porque dicen, no, es un libro que va a causarme miedo.
y piensa que va a ser ese libro va a ser la llave para abrir una caja de desánimo y de inseguridades y infelicidad. Pero dice, bienaventurado, felices son los que leen ese libro y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que ante palabra humana, ante desconfianza humana, es mayor la exhortación que Dios nos da de que seamos felices y que vamos a ser felices al investigar en este libro. Amén. Actualmente quiero compartir algo. Con mi primer encuentro con ese libro, yo tenía 13 años cuando yo leí Apocalipsis por la primera vez. Y cuando llegaba a este versículo, yo creo que la cosa más fuerte que me toca en todo el libro era ese versículo. Entonces yo estaba ahí por un gran tiempo pensando en la bendición de entender. Y recuerda, como 2 años después, yo volví a leer y otra vez, eso es lo que yo recuerdo de todas estas lecturas, de 2 lecturas de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 3. Una promesa que anima. Y para mí era un ánimo. Yo pensaba, ¿será que hay alguien aquí en ese mundo que entiende ese libro? Que realmente había llegado a esa bendición. Yo quería conocer a esa persona. Pero maravilloso ese ánimo, esa palabra de ánimo. Pero no se termina ahí en las palabras de ánimo. No. Fíjese que sigue el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz. Perdón, antes que ir ahí, dice guardan, ¿no? Entonces no es solo para la ley y para oyen, pero también para guardar esas cosas. Y ahí vemos, los que guardan son los compañeros de los profetas. Porque Juan dice que, después vamos a ver que él dice que son de los compañeros que guardan el testimonio y sufren por el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 19 el ángel dice que él es que tiene el testimonio de Jesucristo. Y los consiervos de los profetas. Entonces, los que guardan las cosas está escrito, tiene la puerta abierta para ser contado como compañeros a los profetas. El siervo no es mayor que su Señor. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que estar dispuestos a sufrir y a morir si es necesario por Jesús. Cosa que no nos toca en cuanto a la felicidad y en cuanto al gozo, sino que es algo, es un privilegio que podemos llegar a tener. Lo vemos a Pedro, que Dios le anunció de que él iba a morir, y esta certeza no le hacía desistir, ni le hacía tener miedo, ni le hacía de alguna manera estar limitado, sino que con sumo gozo él se preocupaba para que los que quedaran asentados en Dios como Dios quiere, en el conocimiento de Dios y en la práctica de ese conocimiento. Bueno, y las bienaventuranzas, las bendiciones siguen, porque dice Juan a las 7 iglesias, gracia a ustedes y paz. ¿Qué es lo que es la gracia? Es lo que necesitamos más que nada. Es el perdón que Dios nos ofrece para nuestros pecados. Es la bondad, el favor de Dios y paz. Que no merecemos. Esa bondad que no merecemos. ¿Y qué es esa bondad? ¿A qué grado de bondad Dios está a mostrar? ¿A qué grado de bondad Dios está dispuesto a mostrar a un indigno? En la medida de esa bondad encontramos en Cristo. Porque Dios está dispuesto a mostrar el mismo grado de bondad que Él mostró a su Hijo, que su Hijo merece. ¿Cómo podemos ser seguros de eso? Porque Él había mostrado el igual medida de maldición y castigo que nosotros merecíamos. y condenación que nosotros merecemos.
Entonces, cuando la palabra gracia está utilizado, debemos entenderlo en su significado impresionante en que su tiene. plenitud, que está hablando sobre la puerta que está abierta así a nosotros indignos, a la misma bendición y abrazado de Dios que merece a su propio Hijo amado, obediente. Eso es gracia. Entonces, cuando el apóstol dice gracia y paz, cuando Cristo dice gracia y paz, cuando Dios dice gracia y paz, Es está algo que no alcanzamos comunicándonos a la comprender, puerta pero que tenemos abierta. que esforzarnos por comprender. Sí, sí, Y, maravilloso. y es espectacular cómo todos los discípulos, cuando saludan, empiezan de esta manera, gracia y paz, ¿no? Pero este gracia y paz es muy especial, porque mire de quién viene. Gracia y paz de parte del que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, acá claramente, sí, Pero, dice también de parte del querubín cobrador o de Gabriel. y tendríamos que seguir leyendo. En este momento no. Entonces, ¿de parte de quién? ¿Quién son los que están incluidos aquí? ¿Qué prerrogativos ellos tienen? ¿Qué dignidad tienen esos? Son los únicos que pueden dar gracia y paz real. Los otros podemos desearla, podemos transmitirla, pero los que pueden dar gracia y paz son los que nos han redimido, los que han pagado el precio por nosotros. O sea, el Padre dio al Hijo. Wait, porque aquí no dice Padre, dice aquí... De parte del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y quién Ese es es el ese? Padre. Porque en el Quizás- 5 dice quizás de no parte de estamos tan Jesucristo. seguros, pero el hecho que en versículo 5 dice y de Jesucristo, entonces Claro, no está no va a hablando ser sobre de Jesús y de Jesús. Sí, Entonces, el primero debe ser el Padre, claro, y luego mencionó el Espíritu Santo. sí, en sus 7 manifestaciones, 7 espíritus. 7 es un número que representa perfección espiritual. Entonces, está hablando sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, con el Padre, pero distinto del Padre, ofreciendo, comunicando el mismo gracia que el Padre quiere que recibimos. El Padre dando su propio testimonio, el Espíritu repitiendo ese testimonio y Jesucristo confirmando ese testimonio en el pacto mismo. Qué No extraordinario debemos- cómo se nos revela a Dios, porque podría decir gracia y paz a ustedes de parte de Dios, pero acá se nos da un conocimiento de ese Dios que se manifiesta plenamente y que está involucrado en nuestra gracia y en nuestra paz a través del Padre, a través del Espíritu Santo y a través de Jesús. Maravilloso. ¿Eh? Incontrovertible. Incontrovertible. Hay muchos Una hermanos que revelación- dicen, no, pero está el trono del Padre y el trono del Hijo y el Espíritu Santo no está. ¿Cómo que no está? Es una revelación de la silla del gobierno del universo y una revelación de la familia divina. Amén. Amén. O sea, que cuando vamos estudiando Apocalipsis, aparte de conocer profecías, conocemos a Dios. Se nos va revelando Dios de una manera que Sí. no está en otro lado muchas veces, o que es complementaria de lo Sí. que está en otros lados. Al que nos ama y al que nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Se le da la gloria a Jesús. He aquí que viene con las nubes. Un momentito. Sí. En su versión dice, y nos constituye Un reino en un reino. de sacerdotes para Dios su Padre. Sí, me gusta más esa versión. Y nos hizo reyes y sacerdotes
Porque si dice, nos constituye un reino de sacerdotes, solo quizás vamos a pensar que solo vamos a ser sacerdotes. No, pero en el reino somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué somos reyes? Porque somos bajo y somos hermanos del linaje más cerca de nosotros ahí en ese reino. El que es más cerca de nosotros es Jesucristo mismo, el Hijo del Padre. Y Él vino aquí como sacerdote, sumo sacerdote, Él tiene oficio como sumo sacerdote, tiene oficio como rey de reyes. Entonces, por virtud de nuestra conexión con Él, nosotros también somos reyes. Coherederos Coherederos. de esa gracia Nosotros inmensurable. también somos sacerdotes, pero estamos bajo Él. No somos sumos sacerdotes, no somos reyes de reyes, somos reyes representando a Él, quien es el más grande representación de Él, quien está sentado en el trono. Entonces, estamos unidos en su propósito. Y ahí podemos ver el principio de qué es una ayuda idónea. Alguien que no es conmovido con su propia visión y sus propias metas, pero alguien que había entrado plenamente en la meta y la visión de su esposo. Que participa. Y participa con todo corazón y con toda plena armonía. Se identifica. Entonces, en base de eso, somos reyes y somos sacerdotes. Bajo el sumo sacerdote y el rey de reyes, somos su ayuda idónea, en plena armonía con su visión, con sus metas, con su gloria. ¿Nos podría prometer algo más lindo? ¿Nos podría dar una promesa, un premio más grande? Es impresionante. Wow. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el dominio, para siempre jamás. Amén. Wow. Amén. He aquí Amén. que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Wow. Esto de que nos dice Juan, el Señor dice, yo soy el Alfa y el Omega. O sea, para mí, esto del primero y el último, el Alfa y el Omega, a mí no se me pasa nada. A mí no escapa nada. No hay nada que los pueda afectar que escape a Dios, que escape a Jesús. El Alfa y el Omega, el principio y el último. En Isaías, por si alguien tiene alguna duda sobre lo que habíamos visto, de que están las tres personas de la divinidad y que dice esto de los 7 espíritus de Dios, dice: un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. O sea, esos 7 nombres que se le dan al Espíritu Santo es en realidad para mostrarnos que es completo, de que es abarcante, de que llega a todo, hasta discernir los pensamientos de nuestro corazón, hasta inspirarnos, hasta estar al mismo tiempo con todos sus hijos. Eso se hace a través del Espíritu Santo. Eso también podemos traerlo en el contexto del Nuevo Testamento. Cuando hablamos sobre los dones espiritual, lo que estamos viendo es la manifestación del Espíritu Santo capacitando a miembros del reino, miembros de la iglesia. Entonces vemos en la iglesia dones Apóstoles, sí. De apóstoles. Vemos dones de profecía, dones de lenguas. Entonces podemos decir, como decimos, el espíritu de sabiduría, porque también hay don de sabiduría.
el espíritu de sabiduría, tenemos el espíritu de lenguas, el espíritu de profecía. ¿A quién estamos hablando? De lo mismo, El mismo. el mismo espíritu. Esos términos, espíritu de Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de profecía, son términos que pertenecen a Él mismo que da los dones, no al agente humano. Entonces, es importante que reconocemos eso para no caemos en una confusión. Aunque tenemos hábitos que hemos formado equivocadamente, especialmente cuando hablamos sobre el término espíritu de profecía, para limitar esa expresión solo a un siervo, ¿no? El espíritu de profecía es un término que pertenece al ministerio del Espíritu Santo en el contexto de profecía, dando capacidad a todos sus siervos. Entonces, Juan fue recipiente del espíritu de profecía. Hermano White fue representante del espíritu del espíritu de profecía. Los apóstoles y todos. Claro, lo que pasa es que también hay un orden en eso. Sí. Primero está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de ahí a los profetas, de los profetas, y termina en nosotros y en los que van a creer en nosotros por la palabra de Dios. Sí, sí. Pero maravilloso, no hay duda quién está identificado ahí. Es el Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos con el capítulo 1. Dice, yo Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Lo mismo que estaba hablando Pedro, de que teníamos que perseverancia, estar dispuesto a estar en las tribulaciones. Dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo y habiéndome vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía en el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow. Y aquí vemos el contexto en que Juan recibe esta visión. Porque dice en versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y a veces tratamos para entender qué es el día del Señor aquí. Algunos dicen que era el Deis Domini, ¿no? Deis Domini, ok. Y trato para utilizar eso para decir que era domingo. No. Pero el día del Señor no es domingo. El día bendecido por Dios es el sábado. Jesucristo es el Señor del sábado. Pero Él está diciendo que Él estaba en el Espíritu en un sábado. ¿O Él estaba diciendo que Él fue llevado por el Espíritu al día del Señor? Y Él fue llevado por el Espíritu para tener una visión del contexto de la presentación del Hijo del Hombre en su gloria, del Hijo del Hombre en su dignidad para pisotear los terrenos, los reinos de los reyes usurpadores de este siglo y para recuperar todos los reinos para la gloria de su Padre. Creo que eso es lo que Juan tuve, una visión del último día, el día milenial del Señor, cuando Dios va a enviar a su Hijo para restituir, para poner todo en restitución. Él fue llevado por el Espíritu y tuvo una visión de eso, del Hijo del Hombre en su gloria.
Sí, sí, esto es lo que parece. También puede ser que sean las dos cosas, que sea que en un sábado Dios Tú le ves mostró la el día del visión. Señor, o puede ser, Hay posibilidad, por supuesto, sí. pero sí, lo importante es que Dios le mostró de una manera El día que no grande. es comparable con ninguna otra relato, ni explicación, ni nada, cómo iba a ser la finalización de este mundo y nuestra introducción en el mundo venidero. Sí. Recuerda en capítulo 19, cuando hablo sobre la venida de él, de ese que tiene escrito a su vestimenta, Rey de Reyes y Señores, Señores, que él viene con ojos de fuego, que sale de su boca una espada de doble filo. Aquí vemos que esa visión tiene relación con esta visión en capítulo 19. Y él ve al rey en su gloria. Es como una visión trascendente de lo que ve Pedro, Juan y Santiago en el monte de transfiguración. Más pleno aún aquí. Me llama la atención, dice, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. Ahí están las iglesias representadas en el trono de Dios. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Eh, Wow, wow. es algo Es maravilloso. maravilloso. Porque los 7 candeleros están apuntando a todo el número completo de los elegidos de Dios en todos los siglos. Representa eso. Entonces, pero ve, ellos están ¿dónde? Están claramente en el trono de Dios. Ok. Entonces, están allí. O están en el lugar santo. ¿Cómo es? Están allí, pero están allí en un lugar celestial. En un lugar celestial, pero encuentro su lugar ahí, en este lugar celestial, porque en medio de ellos está el El rey. que fue inmolado para ellos. ¿Ve? Su conexión. Ellos no tienen lugar ahí, aparte de él, o separado de él. Eso es importante. Es un aspecto muy importante en el Evangelio que no debemos olvidar, que la puerta de la presencia de Dios con paz y gracia es Cristo Jesús. La puerta de aceptación con del santo en el lugar santo, en el lugar santísimo, es solo Cristo. Él debe estar en nuestro medio. En relación con Él tenemos lugar en el lugar santo. Otra cosa muy importante que vemos es que cuando Jesús murió y resucitó, se esforzó por mostrar a sus discípulos que Él era el mismo que los amaba, era el mismo que seguía estando con ellos y que aun cuando se fuera, Él seguía involucrado en sus cosas. Y ahora en el cielo lo vemos en medio de las 7 iglesias, que es la completitud de la iglesia, que es, lo vemos En que otras sigue palabras, involucrado. vemos el marido con su esposa. Amén, ¿Por sí. qué? Porque si esos 7 candeleros representan la iglesia en su completitud, en su... Él sigue Él sigue vigilándonos y está cerca de nosotros, está en medio de nosotros, Sí. está en medio de su iglesia y de sus hijos. Qué maravilloso. Siguiendo con el desarrollo del capítulo, dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha,
Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias, como para no dar lugar a ninguna interpretación particular y que quede bien claro Sí. qué son los candeleros y qué son las estrellas Es claro. de oro. Hay una maravilla que no debemos salir, no debemos dejar que escaparnos. Es que yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Bien similar. Escribe en el libro, ¿ya? Y todo eso. Y me volvió para ver la voz que había hablado conmigo. Y era Pero Jesús. esa vez era Jesús, diciendo casi lo mismo que el Padre. Pero era un hijo del hombre. Parece el anciano de Días de Daniel 8, en ese escenario de juicio de Daniel 8. Pero no cabe duda, era un hijo del hombre. Era el hijo del hombre. Era Jesús mismo. Gloria a Dios. Amén. Una conexión íntima entre el Hijo y el Padre, tanto que los apellidos, los títulos, Se podemos mezclan. llegar a confundir los dos. ¡Qué intimidad! Pero mira, esa maravilla. A alguien que es tan unido con el Padre, aquí aparece como hijo del hombre. ¿Verlo? ¡Qué intimidad! Él vino a llamarnos. Él vino a llamarnos a una intimidad plena con el Padre mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, el que ha visto a mí había visto al Padre. Pero ahora usted tiene Ahí está privilegio glorificado. a tener esperanza, a ver al Padre, porque yo que es uno con Él, yo vino aquí como uno de usted. Yo soy, mira, esa visión es como el Padre, pero a pesar de la similitud en Él con el Padre, Él viene también demostrando su similitud con nosotros. Vino como hijo, el Hijo de Dios, en toda su gloria, como Hijo de Dios, pero vino como Hijo del Hombre. ¿Para qué? ¿Para qué dice el Hijo del Hombre? Para darnos bienvenido a la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? No es solo Jesús, no es solo el Espíritu. La herencia eterna es el Padre. Vino para darnos bienvenido. A ser hijos del Padre. Qué maravilloso. Hermanos de Él. Él nuestro hermano mayor. Sí, hermanos para Él, pero hijos del Padre. Extraordinario. Y cómo dice que Juan cayó como muerto del poder que significa el estar al lado de Jesús. Y Jesús lo tocó y lo reanimó. Sí. Eh, Algo similar a lo que vemos en Daniel Isaías. 10, ¿no? Y Isaías también. Daniel 10, sí. Él no tenía fuerza, no tenía soplo. Perdió su soplo. Cayó como muerto. Y eso es lo mismo que significa que cuando dice cayó como muerto, significa que cayó sin Sin respiración. respiración. Pero Él se toca a Él, reavivar a Él, alimentar su espíritu, alimentar su coraje, porque en la presencia de Dios ningún hombre tiene coraje sin el ánimo divino. Ningún pecador tiene coraje en la presencia de Dios sin la palabra que afirma a Él aceptación. Si no extiende la mano, Jesús y lo toca, muere. Muere porque no tiene ya está sin soplo. Ya está sin soplo. Y entonces está mostrándonos que nadie puede forzarse en la presencia de Dios y vivir
sin el favor, sin la misericordia de Dios. Podemos esforzarnos, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a terminar como Ahasuerus. El rey Ahasuerus en los tiempos de esta dice que la ley era que nadie puede entrar en la presencia del rey sin una invitación, porque corre el riesgo de ser condenado y separado. Pero si no dice, si esforzamos y no obtenemos misericordia, no sirve nada ese esfuerzo. Pero si obtenemos misericordia, ok, hay lugar ahí para nosotros. Y la Biblia nos animó en Hebreos que debemos venir confiadamente. Confiadamente. Sabemos que hay misericordia. Sí, entonces significa para ir ahí confiadamente debemos ir como cualquier pecador, ir al santuario. Cualquier pecador que ir al santuario, saliendo lo que separa el campamento común con los lugares santos, toca ir con su correíto. Toca ir con temor, con reverencia, con temor, habiéndonos arrepentido de todos nuestros pecados. Exactamente. Toca ir con recognición que estoy en una cosa bien peligrosa. Yo corro el peligro de condenación porque soy pecador. Y no voy a atreverme, yo no voy a tener audacidad a ir allá si no tengo algo, un sustituto, algo con que yo puedo expresar mi verdadera condición, mi verdadero mérito, sin que el mérito mismo cayó sobre mí. Entonces, debe ir confesando que soy muerto, confesando que yo merece la muerte, pero por Él. Y qué maravilloso aquí. Juan cayó bajo el peso de su pecado, bajo el peso de su propia dignidad, digno de muerte. Pero Él que había morido por Él, extiende su mano y dice, no temas. Que esa extensión de manos pueda venir sobre nosotros, porque como seres humanos pecadores, en mi caso muy pecador, no me siento tampoco digno de estar dando a conocer, de estar compartiendo estas palabras santas, estas palabras tan inmensas. No tenemos ninguna autoridad para esto, si no es por el toque de Dios. Y ve, no era un toque de cualquier persona, no era Gabriel o un querubín corredor, otro querubín corredor, era el toque de Él mismo. Él dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Pero no solo era suficiente que Él dice eso, y Él da más ánimo, y Él que vivo y estuve muerto. En otras palabras, estuve en tu lugar por ti, para que usted pueda tener lugar en mi lugar. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y Hades. Wow. Bueno, es una manera de empezar Apocalipsis con un resumen de todo el libro, de que se nos manifiesta la buena voluntad de Dios, el amor de Dios, la confianza que nos da. Dice Elena G. de White, y este pasaje nos lo aportó un oyente del seminario de Apocalipsis que Noé desarrolló ya hace un tiempo, y sacamos este versículo que esta cita de Elena G. de White que nos pareció interesante. ¿Y por qué hacemos esto si Noé ya hizo un seminario de Apocalipsis, el cual es recomendable de que lo vean? Porque Dios quiere a través de cada uno de nosotros manifestarse. A Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultarán de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios.
consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volvieran del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y las luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Sigue diciendo Elena G. de White: tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la Tierra. Como acá Elena G. de White promueve la importancia del libro y de que cabemos profundamente en él para obtener gemas de valor incalculable. Muchas veces hay distintos dirigentes o comenzadores de movimientos que se ponen ellos como los interpretadores y que todo debe pasar por lo que ellos pensaron, interpretaron e hicieron. Acá Elena G. de White se corre y dice que debemos ir por nosotros mismos al Apocalipsis y nos advierte de algo más. Debemos ir con la mente clara para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Y eso significa e incluye, entre otras cosas, la alimentación. Es un llamado de atención para mí que siempre es difícil realmente tener una alimentación perfecta. Estamos en el camino, estamos en la lucha, pero bueno, acá se nos advierte de que tenemos que tener una alimentación adecuada. Yo cuando ceno suelo terminar con un postrecito de un par de galletitas con chocolate y anoche no las comí porque dije, quiero que Dios pueda tener mi mente abierta para poderse manifestar. Sí, es un principio científico que 40% de nuestra energía corporal es invertido cada día a la digestión. Un 40%. Entonces, cuando vamos a entrar en estudios estreñosos, debemos considerar lo que vamos a comer. Comer cosas más liviano para digerir o entrar en ayunos para librar el resto de esos 40%. A librar una gran porción de la energía al cerebro. Y hoy por hoy no pasa solamente por abstenerse de bebidas alcohólicas, o a veces con todas estas degeneraciones que está habiendo en el cuerpo humano, que está habiendo en los alimentos que son transgénicos muchas veces, a veces solamente con comer, para mucha gente, para otras no, pero por eso tenemos que conocer cómo funciona nuestro cuerpo. A veces con comer determinada cantidad de harinas nomás, ya se forma alcohol en nuestro estómago. Sí. Entonces tenemos que aprender también a conocernos, o azúcar. ¿No? Así. Claro. Entonces tenemos que aprender cuáles son las normas generales y también cómo funciona particularmente nuestro cuerpo para presentarlo a Dios de la manera más dispuesta posible, más cordial posible. Y por supuesto, no estamos diciendo que ese va a reemplazar nuestra dependencia del Espíritu Santo, o que una vez que hemos hecho eso, vamos a tener orgullo y una
una presunción para decir, pero yo No, había hecho eso, no, entonces no. Dios está en deuda de mí para darme su espíritu. No, claro. Es una No, no, condición no. necesaria, pero no suficiente. Sí, sí. No, con O sea, humildad hacemos lo que es mejor para el cuerpo, porque queremos presentarnos en la mejor condición, pero no como estamos dependiendo en nosotros mismos. Hacemos nuestro mejor, pero nuestra dependencia es en el único que puede obrar sobrenaturalmente. Porque yo creo que cuando venimos a la Biblia, siempre debemos anhelar y esperar intervención sobrenatural sobre nuestra conciencia, sobre nuestro intelecto, sobre nuestro corazón. Porque si no, vamos a ser hallados entre los de poco fe o los que no tienen fe, porque venimos y solo esperemos lo humano. No. no. La sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es otra cosa que tratar de poner todo lo que está en nuestra parte, también como Para un reemplazar, sacrificio no en reemplazar. honor, un Sí. sacrificio en honor de Sí. ese ser tan bueno. No podemos presentarnos ante Él sin haber querido ponernos humildemente en relación con Él para que nos perdone, para que nos limpie. No podemos seguir con nuestras suciedades y querer que Él venga a nosotros. No podemos querer continuar con nuestras suciedades, tener un espíritu de desdén, de no importarnos su ley, de Sí. menosprecio, sino que tenemos que... Descuidar. Claro, a esto creo que se refiere. Sí, amén. Una cita más dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Y ahí vemos el parte sobrenatural. Dios quiere grabar su carácter en nosotros. Y a través del conocimiento, decía Pedro, y hacía énfasis en el conocimiento, si lo practicamos, si vamos a Él, vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a dejar ahí porque el tiempo se nos ha ido. Le agradezco mucho el haber compartido con nosotros y con la audiencia, el haber dado su tiempo y su predisposición. Es una bendición porque es un hombre que ha inquirido en Dios, que ha sido bendecido por entendimiento y sabiduría, y le agradecemos, Pastor, que nos haya acompañado. Yo también soy muy agradecido. Fue un privilegio y un honor y una gran oportunidad. Y agradecido a ti por la invitación y también para Dios, para permitirnos carne y hueso de este siglo tan débil para ser instrumentos en sus manos, para dar luz a lo que Él había escrito ya y para iluminar y animar a nosotros mismos y nuestra generación a creer y confiar y esperar esperar en las promesas de Dios y esperar a la puerta, en la única puerta que nos lleva a Dios, Cristo Jesús. Amén. Y no vamos a dejar pasar el privilegio que tenemos de unirnos a los 4 seres vivientes que están en el trono y de unirnos a los 24 ancianos que representan a la humanidad y que están ayudando al Hijo del Hombre en el juicio que se está llevando a cabo en este momento en el cielo, y a la muchedumbre de miríadas y miríadas de ángeles, de millones y millones que le dan la gloria a Dios. Nosotros también nos unimos para darle esa gloria que Dios realmente tiene y la cual nos llena de gozo y de emoción.
Amén, amén.